Buenas, mi nombre es Jairo Augusto Domínguez, licenciado en Química y Biología, estudiante de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos encontramos desarrollando el curso Pensamiento Matemático Computacional. Vamos a realizar una disertación sobre la pregunta: ¿de qué manera la organización y análisis lógico de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción del conocimiento? Para desarrollar esta pregunta, vamos a tratar de explicarla en dos momentos. El primero, este que está pintadito aquí de azul, vamos a hablar de la construcción del conocimiento científico, de la manera de cómo se construye el conocimiento científico. Y la otra parte, esta parte que hay acá de rojo, vamos a hablar de cómo la organización y el análisis lógico de la información favorecen a la construcción del conocimiento científico. Para realizar la pregunta para realizar la primera parte de esta pregunta, que es la construcción del conocimiento científico, vamos a hacer una definición de lo que pensamos que es un conocimiento científico. Particularmente pienso que cuando uno es capaz de organizar y analizar una información e interpretar esa información, se está construyendo un conocimiento científico. Pero para explicar de la manera cómo se construye un conocimiento científico, vamos a definir varios conceptos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos saber cómo se construye un conocimiento científico. Para ello, vamos a, vamos a partir por conocer y definir estos conceptos. El primero de ellos es el lenguaje, ¿cierto? El primero de ellos es el lenguaje. Este lenguaje me va a permitir desarrollar un pensamiento. Este pensamiento a su vez me permite generar una información. Esta información me genera un conocimiento. El desarrollo de este conocimiento me genera unas habilidades básicas de pensamiento. Estas habilidades básicas de pensamiento posteriormente me van a generar unas habilidades analíticas de pensamiento. Y por último, estas habilidades analíticas de pensamiento me van a permitir desarrollar un conocimiento científico. Vamos a estudiar de manera individual cada uno de estos conceptos. Nuestro primer concepto es el lenguaje, donde particularmente existen varias definiciones de lo que es el lenguaje. Todo depende, ¿cierto?, de la singularidad de que le dé el autor. Escogimos el siguiente. Según Sapir, citado por Hernando en 1995, el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Entonces, ¿por qué escogimos este para la construcción de conocimiento científico? Pero es que, o sea, como aquí dice, el conocimiento es algo que es exclusivamente humano, propio de los seres humanos y no es instintivo, o sea que es propiamente de la especie humana. Y para construir un conocimiento científico se debe de partir desde el ser, por lo que se debe, o sea, por lo que se debe comunicar una serie de ideas, emociones y deseos y expresarlos por medio de símbolos. Entonces, para construir conocimiento científico debemos de tener estas particularidades. Pero entonces, el lenguaje puede ser verbal o escrito. Cuando es verbal, utiliza la voz como medio de comunicación, ¿cierto? Como vehículo, perdón, de transmisión. Y cuando es escrito, utiliza los símbolos, donde la palabra, en el caso del lenguaje verbal, como el vocabulario, en el caso del lenguaje escrito, van a ser la base, ¿cierto?, para generar un pensamiento, porque también, dependiendo de la complejidad de este lenguaje verbal y de este lenguaje escrito, también se puede construir un pensamiento. Este lenguaje, ¿cierto? Este lenguaje me va a permitir desarrollar nuestro segundo concepto, porque a través de este lenguaje se me va a formar un
pensamiento. Existen innumerables definiciones de pensamiento, ¿cierto? Innumerables porque existen varias también tipos de pensamiento. El pensamiento como definición, según el autor Pablo Romero, en su libro Evaluar para pensar mejor, dice que el pensamiento permite a los seres humanos comprender, interpretar y construir conceptos simples y complejos que le proporcionan una comunicación inteligente. Eso como definición, pero como les dije, el pensamiento existen varios tipos de pensamiento. Algunos son visual, otros son auditivos, otros son lógicos. Pero según algunos autores, como Nickerson, Perkin y Smith, expertos en desarrollo cognitivo, dicen que existen dos grandes tipos de procesos intelectuales cualitativamente diferentes. Se trata de el pensamiento, se trata de el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo. Cuando yo hablo de pensamiento deductivo, el pensamiento deductivo se da cuando yo parto de lo general a lo particular. Y el pensamiento inductivo se da cuando yo parto de lo particular a lo general. Para que me entiendan este concepto, quiero realizarles el siguiente ejemplo. Arriba tengo los niveles de organización de los seres vivos, o sea, la forma como están organizados los seres vivos. En primer lugar tenemos la célula, segundo los tejidos, órganos, sistemas y cuerpo. Entonces, si yo quiero hacer o yo quiero trabajar un pensamiento deductivo, debo de partir de lo general que es el cuerpo a lo particular que es la célula. Y si yo quiero hacer un pensamiento inductivo, debo partir de lo particular que es la célula a lo general que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque la unión de varias células me van a permitir formar un tejido. La unión de varios tejidos me van a permitir la formación de un órgano. La unión de varios órganos me van a permitir la formación de un sistema. La unión de varios sistemas me van a permitir la formación de un cuerpo. Entonces, aquí estoy partiendo de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Entonces, pensamiento inductivo de esta parte hacia acá y deductivo de acá para acá. Estos pensamientos me van a generar nuestro tercer concepto, que sería la información. Conceptualmente, la información la podemos definir como un conjunto organizado de datos procesados que posteriormente pueden convertirse en una regla. Por ejemplo, quiero hacerles también otro ejemplo aquí para que me entiendan mejor. Arriba tengo la comparación de la promoción y deserción de la institución, de la institución educativa rural Puerto Claver en 4 años. Datos tomados anualmente. Aquí tengo la promoción, acá tengo la deserción, organizadas en estos dos esquemas. Dice que la promoción en el 2007 fue del 94.4%, en el 2008 fue del 94.9%, en el 2009 fue del 96% y en el 2010 del 95%. La deserción, en cambio, en el 2007 fue del 15%, en el 2008 fue del 14%, 2009 del 9% y 2010 del 14.2%. Después de yo haber organizado estos datos, ¿cierto? Yo los puedo procesar en esta tabla. Miren, acá arriba tengo los años en un color, la promoción en otro color y la deserción en este color. A raíz de esta tabla, yo puedo generar una regla y es pues decir que a medida que la promoción o los niveles de promoción aumentan, los niveles de deserción disminuye. Algo lógico, ¿no? Porque si a medida que se promueven más estudiantes, la deserción va a ser mucho menor. Eso para explicarles el concepto de información. Entonces, esta información me va a generar que yo les explique nuestro cuarto concepto o a través de esta información se me va a generar un conocimiento, que también existen varios conceptos de conocimiento, el cual escogimos el siguiente.
según el Magíster Internacional Jaime Alfonso Reyes Cortés, define el conocimiento como la información especializada que nos es útil y que se puede representar como conocimiento formal y no formal. Para nuestro caso de la construcción de conocimiento científico vamos a utilizar el conocimiento formal, el cual estudiaremos más adelante. Entonces, este conocimiento me va a permitir desarrollar unas habilidades básicas de pensamiento, que según Guevara G. 2000, señala que son aquellas habilidades de pensamiento que sirven para vivir en el mundo cotidiano, las cuales se evidencian mediante la observación, la comparación, la relación, la clasificación y la descripción. Separadas se ven aquí, pero en el pensamiento actúan de una manera conjunta. Entonces, estas habilidades de pensamiento me van a dar pie a que se desarrollen unas habilidades analíticas de pensamiento, que junto a las habilidades básicas de pensamiento y las habilidades analíticas de pensamiento me van a generar un conocimiento científico. De esta forma creo que queda explicado cómo a partir del lenguaje se puede generar un conocimiento científico. Para el caso de nuestra segunda pregunta, que sería la manera como se organiza y se analiza de manera lógica la información para construir el conocimiento científico, vamos a valernos del conocimiento formal, que tiene dos conceptos que son las reglas de producción y las lógicas de predicados. Las reglas de producción podemos decir que es una base de conocimiento que está formado por un gran conjunto de reglas. Y la lógica de predicado es la manera de cómo desarrollar una comprensión del conocimiento utilizando una serie de símbolos. Entonces, si yo quiero organizar de manera lógica una información, debo tener una base de conocimientos. Y esta base de conocimientos debe tener una serie de reglas. Y debo de mirar cómo comprendo esas reglas y mediante una serie de símbolos. A través de esto, yo hago la siguiente conclusión para explicar esta pregunta: de qué manera la organización lógica y análisis de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de interpretación de la misma, favorece la construcción del conocimiento científico. Para ello yo digo, como primera conclusión, que la lógica permite desarrollar la comprensión del conocimiento, permitiendo realizar inferencias, bien sea partiendo de lo general a lo particular o de lo particular a lo general para demostrar un hecho. Si yo organizo la información de manera lógica, puedo inferir, bien sea de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Y por último, la organización lógica permite la utilización de símbolos para representar conceptos y variables que pueden ser verificables. Si yo construyo y analizo algo lógico, debo de usar una serie de símbolos para representar tanto conceptos como variables que posteriormente pueden ser verificables. Eso creo que ya he terminado de explicarles, ¿cierto?, la disertación acerca de la pregunta que miramos anteriormente. Muchas gracias. Aquí está la bibliografía. Gracias por haberme escuchado. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.